El titular de esta mañana de muchos periódicos y rotativos era sin duda: el Tribunal Supremo falla a favor de la banca. Eso ha hecho removerse, bueno, concretamente a muchísimos colectivos, sobre todo a los clientes que tienen hipotecas. Nos va a solventar dudas el compañero Rafa Vázquez, porque se encuentra en consulting empresarial y va a hablar con un abogado prestigioso que seguro que nos va a solventar las dudas que tenemos respecto a esta noticia. Rafa Vázquez. Con Antonio Olaya, Dato Abogados. Bueno, ese revuelo que se formaba ya anoche con esa resolución de la Sala del Pleno del Tribunal Supremo sobre este escabroso tema, yo tengo que decir, y no tengo inconveniente ninguno, en un país democrático, en una tele democrática como esta, de decir mi opinión. Además de periodista, tengo una carrera de Derecho y me parece razón a una cosa que ya estaba sentenciada de una de las salas del Tribunal Supremo. Y bueno, con este gesto creo que ha perdido muchísima credibilidad, y en una democracia tan reciente como España, que una institución tan importante como el Pleno del Tribunal Supremo haga este tipo de cosas, es perder credibilidad, y creo que los ciudadanos no nos lo merecemos. No sé si Antonio Olaya estará de acuerdo conmigo. Antonio, buenas tardes. Bueno, pues Rafa, que es una complejidad y escepticismo respecto a la institución, pero yo siempre rompo una lanza a favor de los jueces, a favor del Poder Judicial, porque creo que todavía es el poder más independiente, con todo lo que está pasando, que existe. Entonces, hay una cosa clave en todo este asunto, es que yo no he visto la sentencia, yo no he visto los fundamentos. Entonces todo el mundo estamos criticando de una forma obsesiva, diría yo, sin ver realmente en qué se basa la sentencia. Entonces, yo esperaría a ver cuáles son. Porque, lógicamente, si no han aplicado la ley en conformidad, Sin duda es uno de los temas más interesantes que vamos a tratar en esta tarde de hoy. Yo les invito a los compañeros a que se vayan a otro lugar, incluso a las puertas de consulting empresarial, para seguir hablando de un tema realmente escabroso y que ha sido noticia en todos los medios de comunicación esta mañana. Concretamente, los magazines de mañana se despertaban con esa noticia de ese fallo del Tribunal Supremo, que concretamente, bueno, pues fallaba a favor de la banca, cuando ya había una resolución que ya conocíamos el pasado mes de octubre. Como siempre, nos acercamos a Consulting Empresarial para solventar dudas en relación concretamente, bueno, pues a estos casos. De nuevo toma la palabra el compañero Rafa Vázquez, que se encuentra allí en Huelva capital, en Consulting Empresarial. Ahora, nos hemos salido a la puerta, ¿sí?, para que vean ustedes que estamos en directo, Paola, y que la señal se nos va. Esto de la señal, dirá mucha gente en casa que, pues eso, como que los móviles que en una casa, dentro de casa, en una habitación tenemos cobertura, en otra no, pues algo por el estilo. Bueno, pues estábamos hablando con Antonio de esa sentencia que salía, de esa resolución que salía ayer por la tarde, noche, que tanto revuelo había formado. Pero vamos a indagar un poco los antecedentes. Una anterior sentencia, el 16 de octubre, Antonio, ¿qué decía exactamente? Sí, pero vuelvo a repetir, ayer no hay ninguna sentencia. Lo que hay es una nota informativa diciendo que le van a dar razón a los bancos, pero no hay ningún fundamento de derecho realmente. Entonces, volvamos al inicio. El inicio es que en diciembre de 2015 ya la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y decían que era el banco que tiene que pagar, porque el principal beneficiado de constituir el gravamen hipotecario era la entidad financiera. Luego ese Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en base a una sentencia del contencioso administrativo. Y ahora sí, el contencioso administrativo, el 16 de octubre, cuando ha vuelto a rectificar, ha dicho que era el banco y no el cliente. Y ahora el Pleno de la Sala ha sacado una nota informativa. No hay ninguna sentencia todavía del Pleno donde dice que va a ser el cliente, no el banco, el que tenga que pagarlo. Pero estamos hablando, Antonio, también de un hecho sin precedentes, ¿no? Sí, pero vuelvo a repetir. Hay que esperar, en mi opinión. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar la sentencia? Porque ahora todos los partidos políticos, como hemos visto esta mañana, primero salió Casado, que iba a quitar el impuesto. ¿Te acuerdas? Hablando que una de las medidas que íbamos a hacer era que la Junta, porque están delegados los impuestos a las comunidades, no es el Estado, pero los partidos políticos, vamos a quitar impuestos. Ya lo dijimos nosotros, que una medida para que no se pelearan clientes y bancos era que no se pagase el impuesto a la hora de, por ejemplo, comprarse la primera vivienda, como hacía en el País Vasco. Bueno, Casado, electoralista. El PSOE sale diciendo que va a hacer un decreto ley para pedir que se derogue el artículo 29 de la ley,
Por un decreto ley, derogar un decreto legislativo es complicado, pero básicamente hoy eso tampoco. ¿Por qué? Porque el artículo 29 de la ley dice lo mismo que el artículo 68 del primer párrafo, que dice exactamente: será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyos intereses pidan. Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho. ¿Quién adquiere el derecho? El banco de la garantía hipotecaria. En defecto, las personas que insten o soliciten los documentos. ¿Quién lo insta o solicita? El banco. Y aquellos en cuyos intereses pida, el banco. ¿Por qué? Porque el párrafo segundo del 68 del reglamento es el que se ha declarado nulo. Y ese es nulo. Luego, no han podido basarse en la sentencia que vayan a dictar en el Pleno, en este segundo párrafo, que es el que decía: cuando se trate de escritura de constitución de préstamo o garantía, se considera adquiriente el prestatario. Eso ya no se puede aplicar. Luego vamos a esperar a qué fundamento, porque no hay fundamento para dar la razón al banco. Bueno, es que es fundamental. Muchos artículos, pero la gente que nos estén viendo en casa dirá, bueno, vamos a ver, eso de que esa posibilidad que en un principio cabía, antes de todo esto que se ha formado ayer por la noche, si yo tengo una hipoteca, si yo he pagado mis impuestos, si me tuvieran que devolver, realmente, ¿qué me tendría que devolver? Bueno, Rafael, buena pregunta, como siempre dan los matices. Nosotros, en nuestro bufete concretamente, seguimos demandando la nulidad de las clases. No olvidemos que la noticia sale en referencia a la sala contencioso administrativa, pero nosotros, los consumidores, vamos a la sala de lo civil y pleiteamos en la instancia civil. Y lo que pedimos es la nulidad de la cláusula porque le imponen al cliente todos los gastos. Como por ejemplo. Luego vamos a seguir pidiendo la nulidad de los gastos de notaría, de registro, del impuesto, de la tasación y de la gestoría. Y eso sigue igual, no ha cambiado nada. ¿Qué vamos luego a tratar de conseguir? Que realmente, una vez que se declare nula la cláusula, sea el banco el que pague el impuesto. ¿Por qué? Porque si el juez de instancia civil se basa en la legislación anterior, el 68 es nulo, luego no ha existido. Luego tendría que pagar el banco una vez primero declarada nula la cláusula, porque no hay base legal para imponerse al cliente. Y si sale el nuevo Real Decreto, que va a decir que se va a modificar la ley y va a decir que el banco lo pague, pues también, si se ha declarado una cláusula, va a ser el banco que lo pague. Luego, yo veo muy buenas expectativas por la vía civil. Es que estamos mezclando la vía contencioso administrativo, que es fiscal tributo, con la vía civil. Luego, en la vía civil, todo esto puede beneficiar. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo para que ustedes aún lo tengan mucho más claro en casa. Una persona, Antonio, ha adquirido pues su primera vivienda por un valor de 100.000 euros, por poner cifras redondas. ¿Cuántos gastos acarrea esos 100.000 euros? Aproximadamente unos 3.000 euros, porque la mitad en Andalucía es el 1,5 de gastos jurídicos, no sobre el principal, sino sobre la responsabilidad hipotecaria, que puede ser 150, pues puede ser que haya pagado 1.500, 1.600, 1.800 euros de impuestos, más el resto de gastos, los 3.000 euros en notaría, registro, tasación. Esos 3.000 euros es lo que nosotros seguimos reclamando. Pero ojo, no reclamamos una cantidad, reclamamos la nulidad por la que todos esos gastos se le ponen al cliente. Y una vez que se consiga la nulidad de la cláusula es cuando podemos estar y decir, pues devuélvame, bien ejecución de sentencia, bien otro procedimiento, bien en un mecanismo legal que se arbitre para recuperar esas cantidades. Pero, fundamental, pedir la nulidad de la cláusula. Y eso mucha gente dirá en casa. A ver, ¿eso cómo funciona? Yo me voy a mi entidad bancaria, pido cita con el director y le digo, mire usted, que yo he pagado tanto, devuélvamelo. ¿Es tan fácil o no? No, efectivamente, Rafael, vuelves como siempre a darle la clave. Se estaba hablando del plazo de prescripción de 4 años. El plazo de prescripción de 4 años es cuando tú pides un ingreso individual a Hacienda, tú has pagado un impuesto y puedes pedir la devolución. Cuando hablamos de reclamarle a una entidad financiera la nulidad de una cláusula, primero que es imprescriptible y segundo, tienes que ir primero a una reclamación extrajudicial, tú vas al banco, el banco lógicamente no te va a dar nada. Tienes que primero ir a un abogado especialista en estos asuntos, hacer una reclamación extrajudicial bien, que la recepcione el banco fehacientemente, bien burofado, bien que la selle, y si el banco en 10 días, 15 días no contesta o te deniega la reclamación, instalar una demanda judicial. Pero es que no hay más, es que seguimos como estábamos hace un año, no ha cambiado nada. Pues con lo cual, ustedes ya saben, esto como cuando nos duele a lo mejor el estómago y hay gente que en vez de ir a un médico que tiene una carrera titulado, que ha estudiado unos años, que tiene la licenciatura en medicina, una experiencia, una formación, pues se van a un curandero, le pueden hacer mucho mal. Pues esto es lo mismo, pónganse siempre en manos de expertos abogados como Antonio Laya, tiene su despacho aquí en la calle Rascón, Antonio, porque la garantía de que una persona que entiende, que además le habéis colado ya muchos goles a muchas entidades bancarias. Hemos ganado muchos procedimientos porque realmente llevaban razón los clientes y hemos aplicado la legislación correspondiente y los jueces pues dan la razón cuando realmente la tienen que dar, porque aplican la ley. Si se aplica la ley, hoy en día tendrían que dar la razón. Y aplicando la ley como está hoy,
al cliente le tendrían que devolver, una vez que se declare nula la cláusula vuelvo, le tendrían que devolver el impuesto, aplicando la ley actual. Y si encima va a sacar el gobierno, esperemos que con mayoría, lógicamente, para poder sacar adelante esa propuesta, que va a hacer expresamente la ley que sea el banco el que tenga que pagar el impuesto, pues yo creo que no habrá problema en el futuro de que si se consigue la nulidad de la cláusula, sea el banco el que tenga que pagar el impuesto, además de los otros gastos que se siguen reclamando. Pues ya saben ustedes, de unos 100.000 euros pueden calcular tranquilamente unos 3.000 euros. Oye, que al día de hoy es un dinerito curioso, Antonio. Yo creo que sería el mayor incentivo para el consumo en España hoy en día. La banca, lógicamente, tiene sus intereses porque es lógico, porque lo tendrían que devolver, pero para España supondría una inyección económica importante para el consumo, para activar el consumo que hace falta también. Pues ya saben ustedes, Antonio nos lo ha aclarado, todavía muchas cosas que perfilar sobre esa resolución del Pleno. Gracias, Antonio, por atendernos. Por favor, analicemos la sentencia cuando llegue. Estamos un poco todos criticando, un poco sin sentido, porque yo no sé los fundamentos de derecho. Hasta que no lo sepa, pues no podemos, y que ya emplazamos, cuando salga la sentencia, hacemos otra monográfico sobre esa sentencia. Pues estaremos muy pendientes, porque en cuestión del bolsillo a todos nos interesa tener las cuentas claras y que por supuesto nos devuelvan aquello que si se han quedado no le corresponden, que para eso es nuestro dinero y nos cuesta mucho trabajito, que no nos viene caído del cielo. Sí. Y la importancia de estar bien informados, ¿verdad que sí, Rafa Vázquez? Ni tanto, Paola, con este revuelo informativo, hija mía, que se ha formado con esto de, en fin, de la resolución del Supremo.